los bendiga a todos. La cita para la palabra de esta mañana la encontramos en Marcos capítulo 6, versos del 14 al 29. Marcos capítulo 6, versos del 14 al 29. Amén. Y leemos. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes, y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a la causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Familia, acompáñame a orar. Señor, qué gran bendición es que tú uses la voz de tu iglesia para animar a tu iglesia. Pero cuando cantamos, no cantamos lo que nosotros queremos cantar, no cantamos nuestros propios pensamientos, no cantamos nuestras propias ideas, ni nuestros propios sueños. Nosotros somos animados porque tú usas la voz de tu iglesia, pero porque ella canta tu voz revelada en tu palabra. Por lo tanto, al escuchar a mis hermanos, Señor, cantar, no es lo mismo lo que pasa aquí que lo que pasa cuando yo escucho la radio. A otros aún cantándote a ti. Tú has diseñado la voz que se congrega con los discípulos que se congregan y las discípulas que se congregan para que especialmente tú nos visites domingo a domingo. No hay lugar como la congregación. Y te doy gracias porque tú nos animas con la voz cantada, con palabras saturadas de tu palabra. Y ahora, Dios, seguimos cantando. Ahora nuestra disposición es cantar con nuestra mente y nuestro corazón para que cuando tú sigas hablando por medio de tu palabra, tú nos hagas, Señor, adoradores y no solo oidores. Es decir, haznos hacedores y no solo oidores. Es que ven y haz ese milagro que tú ya has prometido hacer, porque tú has prometido santificar tu iglesia con tu palabra. Es que ven
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Qué gran historia. Y junto con esta gran historia que César nos leyó, el discípulo está para el maestro. Es lo que vamos a tratar de ver esta mañana, que el discípulo está para el maestro. El discípulo da su vida por la fama del maestro. El discípulo vive para exaltar y magnificar, dar gloria a el maestro. El discípulo se dispone a dejarlo absolutamente todo porque él sabe que el maestro es su tesoro mayor. No hay nada más como el maestro. Él está dispuesto a dejarlo todo. El discípulo tiene convicciones saturadas de la palabra del maestro a tal punto que el discípulo está dispuesto a dar su vida entera por sus convicciones saturadas de Cristo. El discípulo vive para el maestro. El discípulo se entrega para el maestro. El discípulo toma una plataforma de segundo plano porque es que él quiere que solamente uno, y ese uno es Cristo, sea merecedor de toda gloria. Ahora bien, el discípulo hace todo esto, no porque es que sea muy inteligente, muy sabio, muy bueno. El discípulo hace todo esto porque el maestro dio su vida por ese discípulo. El maestro le enseñó su gloria, le enseñó su belleza, le mostró quién él es, porque de ser de sí mismo, el discípulo no podría ver al maestro. El maestro se mostró a este discípulo, el maestro se humilló, el maestro obedeció al Padre para representar a ese o a esos discípulos. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos esta mañana es: ¿cuán dispuestos estamos todos aquellos que decimos ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Cristo? ¿Cuán dispuestos estamos todos los discípulos que vienen a esta congregación para abrazar y aún así vivir nuestro llamado de ser proclamadores de Cristo? ¿Cuán dispuestos estamos? Porque en el caso de Juan el Bautista, como te diste cuenta, estuvo tan dispuesto que dio su vida por su maestro. Dio su vida por sus convicciones saturadas de la palabra de Cristo. Él estaba dispuesto no simplemente a ser llamado, por así decirlo, un discípulo, pero estaba dispuesto a vivir como tal, como un discípulo de Cristo. Así que delante de nosotros tenemos la vida de Juan el Bautista, que él dio su vida por aquel que luego, más tarde, daría la vida por él. Nosotros vivimos nuestra vida dispuestos a entregar nuestra vida, porque al mirar hacia atrás decimos: alguien más se entregó por nosotros, y este es Cristo. Por lo tanto, hoy vamos a ver en esta historia, que es como una biografía, es como que si fuera un capítulo dentro de Marcos, que vamos a ver que a primera vista tú dices: ¿qué hace el relato de Juan el Bautista acá? Pero vamos a ver por qué tiene un punto principal. Pero algo que quisiera que viéramos en la vida de Juan, y nuestro anhelo mayor sea que queremos vivir una vida obediente, porque una vida obediente, segundo punto, es una vida entregada. Es decir, podríamos decir que lo mismo. Punto número 1, una vida obediente. Y si tú quieres definir un poco más qué significa una vida obediente, tú responderías a eso: una vida entregada. No entregada a sus deseos, no entregada a sus misiones o a sus propios deseos que él tiene, pensamientos, sueños, sino un discípulo que es obediente es uno que entrega su vida al maestro. Una vida obediente es una vida entregada. Entonces comencemos con lo primero, y es una vida obediente. Ahora, déjame tratar de recordarte, porque algunos nos visitan quizás por primera vez. Estamos en Marcos y no escogimos predicar hoy sobre Juan el Bautista porque quise predicar sobre Juan el Bautista. Nosotros estamos predicando a lo largo del Evangelio de Jesucristo según Marcos, y hoy correspondía, en base a la división de los versículos, que hoy llegáramos a la vida de Juan el Bautista. Pero déjame recordarte por lo menos del capítulo 6. ¿Por qué es que estamos acá? Hemos visto ya que en el capítulo 6 vemos una gente incrédula. Vemos unas personas del pueblo de Nazaret, donde Cristo creció, que era incrédula. Cristo los condena por tal cosa, se sorprende, pero no es porque él no sabía, pero dice: ustedes son incrédulos. Eso es parte de lo que vimos en el principio del capítulo 6. Después ya vimos entonces la misión de estos 12, la misión de Cristo entregada a estos 12. Es decir, ahora lo que ustedes han visto de mí,
y han estado en el seminario de Jesús o en el discipulado de Jesús, ahora es su turno, ahora es el tiempo de ustedes que practiquen lo que ustedes ya me han visto hacer. Ahora es tiempo que ustedes vivan lo que yo les he enseñado. Ahora vayan y compartan sobre lo que yo he venido a compartir, y es que el reino de Dios se ha acercado porque el Mesías ha llegado. Por lo tanto, el evangelio debe ser proclamado con una respuesta adecuada de aquel que escucha, y es arrepentimiento de sus pecados y fe en el Señor Jesucristo. Entonces, a primera vista, quizás tú te sorprendes porque si te pasa como a mí, yo leyendo esto digo, ¿qué tiene que ver Marcos 6, 14 al 29 con lo que ya hemos visto? Ahora, para darte una idea, cada autor, aunque obviamente hay un autor que es Dios, pero cada autor de los libros de la Biblia tiene una agenda detrás. Son inspirados por el Señor para escribir la palabra de Dios, pero tú comparas, como se dice, apples to apples, o puedes comparar los evangelios, y tú vas a ver que algunos insertan la historia después o antes. Entonces la pregunta de nosotros es tratar de entender por qué a Marcos le plació, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, colocar la historia de Juan el Bautista en este capítulo, no antes y no después. ¿Por qué? No es una pregunta fácil. No es una pregunta cualquiera, no es cualquier pregunta que nos hacemos, pero lo que hemos tratado de hacer es que cada domingo nosotros tenemos que detenernos. Cada domingo tenemos que pausar. Como cada día que tú lees la palabra de Dios, tienes que pausar. Nosotros no leemos la Biblia por leer la Biblia, nosotros leemos la palabra para comprenderla y estudiarla. Es muy diferente tú leerla o leer un libro y al final preguntarte qué entendiste y tú decir nada. Versus comprender la palabra de Dios por la guianza del Espíritu Santo es detenerse, pensar, mirar, ¿por qué está esto acá? ¿Por qué está esto acá? Señor, no entiendo, rascarse la cabeza, pensar, a veces frustrarse y regresar, llorar y cantar, hasta que el Señor permite ver ciertas cosas que están ahí. Que es que no seas muy especial, es que el Señor quiere revelarse a sí mismo. Y Él no se va a revelar en otra manera más que sea por su palabra. Entonces nos detenemos este domingo para pensar por qué Marcos tiene la intención particular, porque es intencional. Él no dijo, ¿qué hiciste tú, Mateo? ¿Qué hiciste tú, Juan? ¿Qué hiciste tú, Lucas? Bueno, primero que todo, como lo dije en la introducción, se supone que el primer evangelio fue escrito por Marcos. Entonces, ¿por qué Marcos tiene esta intención acá? Es nuestra pregunta a tratar de definir, porque a primera vista, como lo acabo de decir, no sabemos por qué. Es un poco complejo y quizás difícil entender por qué esta historia particular de Juan el Bautista está en estos versículos. Ahora, para llegar allá más adelante, la historia comienza con que el rey Herodes se enteró de todo esto. Herodes se enteró que Jesucristo era alguien bien popular. Herodes se entera que hay un hombre muy conocido, hay un hombre que tiene una gran fama, su nombre, el nombre de Jesucristo, se ha hecho célebre en toda su región. Ahora, en este momento, Herodes no sabía quién era Jesucristo. No, se supone que este rey, el rey de Galilea, estaba quizás en una situación muy separada, no le interesaba absolutamente nada de lo que pasaba con los judíos. Él está en una élite, por así decirlo. Él no está pensando en quién es supuesto Jesús. Él no sabe nada de esto. Él llega aquí y la sorpresa del texto es nuevamente que el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente le decía, Juan el Bautista ha resucitado. Ahora, después de la misión de los 12, nosotros sabemos que el nombre de Cristo se hizo aún más famoso. Porque la misión de los 12 era proclamar en todo lugar que Cristo, el Mesías, había llegado. Posiblemente una de las razones por qué Marcos pone esta historia aquí es porque después de la misión y más adelante el otro año vamos a ver, la otra semana, todavía no estamos en el otro año, la otra semana vamos a ver el reporte de los discípulos que después de la misión vienen y le cuentan a Jesús lo que ellos habían hecho. Pero Marcos lo que hace es insertar aquí, posiblemente después de que ellos van a la misión, van y comparten lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo es. Entonces el texto dice, de así decirlo, la fama de Jesús se hizo mucho más popular. Hasta el punto que llegó a lugares más altos. Llegó a los lugares como los reyes, llegó a los lugares como el rey Herodes, que no conocía del Señor Jesucristo, pero ahora se encuentra con que había escuchado de uno que estaba muy popular y era bien famoso en ese sentido, y era nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto ya en varias ocasiones, que las multitudes seguían a Cristo, buscaban de Cristo. Las multitudes querían y habían visto y habían reconocido aún su mismo pueblo, Nazaret, aún siendo incrédulos, reconocían, la sabiduría es increíble.
los poderes, los milagros que hace son increíbles, son maravillosos. No sabemos quién es este individuo, pero sí tenemos que reconocer que como habla es increíble y lo que hace es único. No sabemos quién es, pero es maravilloso quien esta persona o este individuo está haciendo. Entonces, después de esto, otra vez, llega como que la fama de Jesús a lugares donde anteriormente no había llegado, no porque no era famoso ya o porque no era conocido, pero porque llega a lugares donde se supone que cada vez más el nombre de Cristo tiene que llegar a todo rincón, a toda persona. El nombre de Cristo va a ser escuchado. Ahora, este rey, el rey Herodes, no conocía de Jesucristo. ¿Pero sabes de quién sí conocía? Del mensajero de Jesucristo. El rey Herodes sí sabía. Yo no sé de este supuesto Jesús, pero resulta que yo sí conozco a uno que yo le corté la cabeza. Y todo esto está pasando porque nuevamente hay la fama de Jesucristo, se está levantando uno que nuevamente si la relación es, ¿será que es Juan Bautista resucitado? Es porque lo que decía era muy similar a lo que Juan el Bautista había dicho. No eran dos individuos con dos mensajes diferentes. Eran dos individuos, uno hablando del individuo con mayúscula, Cristo. Era uno que había profetizado o hablado o mostrado y había uno que había llegado y ese era el individuo esperado, el Mesías esperado, el Señor glorioso. Por lo tanto, este sí sabía que había uno que era un mensajero de Jesucristo y con este mensajero el rey Herodes tenía problemas. Entonces Juan Bautista, ¿qué es lo que hace? Bueno, él es anunciado como un profeta que iba a venir delante de Jesucristo para preparar el camino de Jesucristo. Nuevamente, son versículos largos sobre una persona, sobre Juan el Bautista. Algunos han dicho que es la única historia en todos los evangelios con tantos versículos donde Cristo no es el centro de atención. Ahora bien, yo sí creo que es el centro de atención. Lo voy a tratar de mostrar. Pero cuando tú lees toda la historia, lo único que se menciona de Jesús es el versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, y después de ahí todos los versículos hablan sobre Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista es importante y lo que vamos a hacer en esta mañana, esta tarde, entender un poco más lo que Marcos ya nos había dicho en el capítulo 1. ¿Te acuerdas que el evangelio comienza con que hay un mensajero enviado por el Señor para preparar el camino del Señor? Eso lo vimos ahí y es como que si Marcos toma una pausa del capítulo 1 y se espera todo esto para contarnos la historia de cómo fue que Juan el Bautista murió. Él lo pudo haber hecho en aquel entonces. Él pudo haber dicho lo que los otros evangelios normalmente hacen, es este es y murió. No, él se toma el tiempo de decir, había uno que era Juan el Bautista, mensajero, preparando el camino del Señor, y Juan el Bautista desaparece del plano. Y Cristo toma todo el color, toda la imagen, todo el centro, del capítulo 1 hasta ahora, es Cristo, Cristo, Jesús, 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 Jesús. Y de repente, nuevamente, viene la pausa y dice, déjame recordarte cómo es que este individuo murió. ¿Bajo qué circunstancias? Pero nuevamente no te pierdas de vista ese versículo 14. El nombre del Señor Jesucristo se había hecho célebre, se había hecho popular, se había dado a conocer. Entonces la venida de Juan era para fortalecer la llegada del Mesías. La venida de Juan el Bautista era necesario, porque de no ser el tiempo de Juan el Bautista, tampoco hubiese sido el tiempo del Señor Jesucristo. El Juan el Bautista venía a preparar la llegada del rey. Por lo tanto, lo que hace Juan el Bautista es preparar el territorio de lo que es. Si este es Juan el Bautista, el mensajero esperado, la conclusión es que Cristo entonces es el Mesías esperado. Si tú concluyes que Juan el Bautista es la persona esperada para preparar el camino del Señor, es obvio que si tú concluyes con eso, tienes que concluir que Jesucristo entonces es el Señor. Entonces lo que hace Marcos nuevamente es recordarnos que Juan el Bautista cumplió todos los requisitos, cumplió con las profecías, como vamos a ver, que era el mensajero. Si tú concluyes y entiendes ver esto, el capítulo 6 de estos versículos lo que está resaltando nuevamente es otra oportunidad para que por medio de milagros tú veas a Cristo, como lo has visto, con toda su enseñanza veas a Cristo, que ese es el Mesías, pero ahora, por medio de la vida de Juan el Bautista, no te pierdas de ver a Cristo. No te confundas con el rey Herodes y con Juan el Bautista y no veas a Cristo, como lo vamos a mencionar más adelante. Este texto, estos versículos resaltan nuevamente que aunque Juan el Bautista dio su vida, no pierdas de vista a quien quedaría su vida. Entonces es como una transición, un ejemplo de lo que le pasó a este,
sin minimizar lo que le pasaría al gran Mesías, el cual éste vino a proclamar. Entonces Juan el Bautista preparaba el camino del Señor Jesucristo, y preparaba el camino con un mensaje claro, directo. Como algunos dicen, Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. Juan el Bautista no perdía su tiempo. Juan el Bautista entendió su rol, entendió su llamado y como tal anunciaba cosas que hoy en día son no populares, cosas que hoy día son ofensivas, cosas que hoy en día si nos muestran estas cosas en YouTube nos cancelan el canal, cosas que si tú escribes en las redes sociales te serías tratado como uno que causa problemas, uno que va a dividir y no como uno que viene a preparar el camino del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento para el perdón de pecados. Es que Juan el Bautista no era el mensaje principal ni el personaje principal. Juan el Bautista apuntaba al mensaje principal como a la persona principal, que estas dos encuentran su punto en la persona de Cristo. Juan el Bautista nos anunciaba la venida de un Cristo único y esperado, pero a la misma vez la vida de Juan el Bautista testifica y afirma que detrás de él venía uno, como vamos a ver, que ni siquiera él era digno de desatar la correa de su sandalia. Por lo tanto, Juan el Bautista no perdió su tiempo. No sé cuánto tiempo vivió Juan el Bautista. No creemos que haya sido muy mayor, pero Juan el Bautista vivió su vida con intencionalidad. Juan el Bautista entendió su llamado de parte de Dios para vivir para Dios. Ahora tú dirás, bueno, yo no soy Juan el Bautista, pero te quiero decir una cosa, tú tienes el mismo llamado de Juan el Bautista. Y te voy a decir, bueno, no, yo no voy a tener eso porque yo no me voy a vestir como él, ni voy a vivir en el desierto, ni voy a comer lo que él comía. Bueno, pero es que el llamado de Juan el Bautista es el mismo llamado para todo creyente. ¿Sabes cuál es este? Vivir una vida obediente para él. Vivir una vida que donde quiera que esté, el llamado sigue siendo igual. Sea que tu llamado de seguir a Cristo para proclamar de Cristo se manifieste de maneras diferentes porque trabajas en este lugar, porque vas a este colegio, porque estás en casa o porque sirves en la iglesia, el llamado es el mismo, la manera en cómo se muestra ese llamado es diferente. Juan el Bautista no perdió ni el tiempo, no perdió su rol, ni cualquier oportunidad para confrontar a las personas sobre su propio pecado y la necesidad de un Salvador. Y esas necesidades no han cambiado. Los contextos han cambiado, el tiempo ha cambiado, el llamado sigue siendo igual, porque hay gente igual. Gente como tú y como yo, que previo a Cristo estábamos muertos sin Cristo. Y el mensaje sigue siendo igual. Ahora, lo que yo quiero ayudarte a entender es quién era Juan el Bautista. Quizás con un trasfondo como el que quizás vienes de otras iglesias, tú ya has escuchado quizás prédicas de Juan el Bautista. Yo quiero recordarte el perfil de Juan el Bautista como un individuo que vivió para Cristo y dio su vida por Cristo. Y aún así Cristo también lo hace que Juan el Bautista sobresalga sobre muchos. Así que déjame leerte el perfil de Juan el Bautista. Yo creo que tú me acompañes brevemente, aunque sea, si lo ponemos en las pantallas, si no tú lo vayas escuchando conmigo. Vayamos primero que todo a Mateo. Yo creo que vayamos a Mateo. Yo te voy a leer de algunos evangelios de Mateo, Lucas y Juan, para que tú te des cuenta que Juan el Bautista, hijo de Zacarías y Elizabeth, primo de Jesucristo, esta es la manera como la Biblia habla de Juan el Bautista. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 3 del 7 al 11 y yo solamente lo voy a leer. Entonces fíjate lo que dice Mateo 3 del 7 al 11. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras. Te lo dije, Juan no perdía el tiempo. Juan no decía, oh, qué bueno que viniste. Mira, siéntate por acá. Víbora eres. Óyeme, cosa que se dice hoy día, todos salimos corriendo acá. Dice, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, esto es el mensaje de Juan el Bautista. Ahora, pasemos rápidamente ahí mismo en Mateo capítulo 11, porque yo quiero que tú veas las palabras del Señor Jesucristo sobre Juan el Bautista. Mateo 11, versículos del 11 al 15,
Jesucristo dice esto de Juan el Bautista. Mateo 11, 11 al 15. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, yo te digo cómo esto se aplica a nosotros. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Por eso que decimos que fue el último profeta. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos que oiga. Ahora ve conmigo rápidamente a Lucas. Quiero darte un perfil de los evangelios sobre la persona de Juan para llegar a una conclusión más adelante. Lucas capítulo 3, yo quiero que vayas conmigo a los versículos del 18 al 20. Porque aquí nos encontramos un relato más amplio del por qué fue que el rey Herodes metió preso a Juan el Bautista. Fíjate lo que dice Lucas 3, 18. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Malas noticias, tu pecado te arruina. Buenas noticias, ven a Cristo. Que Juan decía. Las malas noticias para entender las buenas noticias. Pero Herodes, el tetrarca, eso significa gobernador o rey, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Entonces Lucas, ahora quiero que vayas conmigo a Juan, rápidamente. Yo sé que hemos estado corriendo por los evangelios, pero quiero darte un perfil de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 15. Fíjate cómo describen el mensaje de Juan. Juan capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjate la actitud de un discípulo obediente de su Salvador y su Señor. Ahora ahí mismo en el capítulo 3 de Juan, ve conmigo ahora al capítulo 3 de Juan y veamos los versículos del 26 al 30. Juan 3 del 26 al 30. Y mira la disposición de Juan, que es increíble. Fíjate esto, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que él era como un maestro, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Como que, hey, Juan el Bautista, estás dejando de ser popular. Ya la multitud no te van a seguir a ti. ¿Qué hacemos? Y fíjate lo que Juan el Bautista dice. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Escucha esta frase: el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ustedes no han entendido que yo no soy el novio. Él es el novio. Y ustedes no han entendido que yo soy la novia, porque soy parte de su redil. Él no tiene varias novias. Él es el novio y yo me involucro o estoy en parte por gracia dentro de la novia. Por lo tanto, yo como amigo me alegro del novio porque ha visto a su novia, y ese es mi deseo. No que me vieran a mí, pero que Cristo fuera magnificado, que Cristo fuera mostrado. Él me llamó por gracia, yo le sirvo a él, él no me sirve a mí. Él está frente a mí, aunque yo estuve delante de él. Aunque él me sigue en el orden de yo anunciarle a él, no malinterpreten, yo no estoy delante de él. Yo estoy postrado ante él. El discípulo de Juan el Bautista entendía severamente que obviamente su llamado por Dios era proclamar a Jesús y no proclamarse a sí mismo. Y el punto de Juan el Bautista con esta historia, pienso yo, es que aquí hay un ejemplo de un discípulo de Cristo. Aquí hay un ejemplo. Si los discípulos tenían que ir a proclamar, a anunciar las verdades y luego darían los reportes, no se pierda de vista que hay uno que ha dado un ejemplo también, no porque sea el Mesías, pero porque anunciaba del Mesías y vivía para el Mesías. Juan el Bautista tenía sus convicciones claras.
porque entendía su rol, su posición delante del Señor Jesucristo. Él entendía claramente que él estaba convencido de seguir a Cristo, para anunciar de Cristo, vivir a Cristo, aunque esto le costara la vida, y le costó la vida. Uno de los pastores creía que me ayudó mucho a entender esto, fue el pastor Ken Hughes. Él dice lo siguiente: Juan el Bautista era un hombre de conciencia y coraje moral. Un día perdería la cabeza, pero no la conciencia. Qué bendición que seamos discípulos, que estemos dispuestos a perder cualquier número de personas, porque nuestra conciencia está aferrada, como decía Martín Lutero. Mi conciencia está, por así decirlo, saturada de Cristo. Mi conciencia no me permite faltarle a mi Señor. Mi conciencia no me dejaría en paz si le he ofendido a Él. Juan el Bautista tenía una conciencia donde él únicamente tenía como mente exaltar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, las personas confundían quién era Jesucristo. Las personas no sabían cómo interpretar a Cristo. Nuevamente, habían visto sus milagros, habían visto su sabiduría, pero estaban confundidos en cuanto a la identidad de este individuo. ¿Quién es este hombre? Y hay tres opciones. ¿Es Juan el Bautista resucitado? ¿O es Elías? ¿O es uno de los profetas? Y a lo largo de Marcos, tú ya te has dado cuenta que no es ni Juan el Bautista resucitado, no es ni siquiera Elías, y no es uno de los profetas, es el profeta. Es el Señor esperado. No lo compares con nada más, porque Cristo no tiene comparación alguna. Tú ya lo has visto, que aunque las multitudes lo confundían, pensaban que era Juan el Bautista, y como tú ya acabaste de ver, no puede ser Juan Bautista resucitado, porque Juan el Bautista lo que hacía era apuntarle a él. No podía hacer tal cosa que Juan el Bautista hubiese resucitado como que si él hubiese sido el primero. No, si tú has leído la vida sobre Jesucristo y has entendido la vida de Juan el Bautista, sería contrario e ilógico concluir que Jesucristo es Juan el Bautista resucitado. No va así, la lectura no te permite llegar a esa conclusión. Por lo tanto, número uno, no es Juan el Bautista. Es alguien mucho mayor que Juan el Bautista. Pero tampoco era Elías. En cuanto al profeta del Antiguo Testamento, era una imagen y un cumplimiento de Elías. Era una imagen de aquel que iba a venir y fue profetizado anteriormente. Yo no sé si tú recuerdas, pero cuando prediqué la segunda prédica de esta serie, vimos a fondo Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde habla de un mensajero que vendría a preparar al pueblo para el día de la venida del Señor. Esto es Malaquías 3, versículo 1. Y fue lo que yo hablé, que era precisamente la introducción de Marcos hablando de Juan el Bautista como el mensajero. Pero ahí mismo en Malaquías, después más adelante en el capítulo 4, para no perderte, dice lo siguiente: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Ahora entonces, ¿es Elías o no es Elías? Bueno, no es Elías en sí mismo por ser Elías del profeta del Antiguo Testamento. Era el cumplimiento de ese que vendría y sería como Elías. Por tanto, escucha lo que dice Jesucristo mismo, ahí mismo en Marcos capítulo 9, versículos del 11 al 13, porque esto es importante. Marcos 9, del 11 al 13, esto es lo que Cristo mismo dice sobre Juan el Bautista, y es importante entenderlo para ver cómo Cristo es magnificado en estos versículos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Era cierto, porque según Malaquías, Elías tenía que venir. Ellos habían concluido: este no es Jesucristo el Mesías esperado. ¿Y por qué no? Porque Elías no ha venido. Habían malinterpretado la misma profecía y olvidando a Juan o negando a Juan, tendrían que negar a Jesucristo. Pero entonces eso es lo que Cristo dice. Le preguntan a Cristo y Cristo responde: es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, pregunta de Cristo, como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado. Pero yo les digo que Elías ya ha venido. Y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Y le hicieron cuanto quisieron. ¿Qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. Porque nuevamente para Cristo, Juan el Bautista no era Elías en sí mismo por ser el profeta del Antiguo Testamento.
Juan el Bautista era el cumplimiento de Elías siendo el último profeta y como tal su mensaje era el que tenía que venir como el mensajero de aquel que iba a venir. Su mensaje y su vida testifica que detrás de él venía el Mesías, que detrás de él venía el que habían esperado. No era tanto Juan el Bautista, aunque era necesario para el camino de Cristo y preparar el camino. Más que Juan el Bautista, era necesario que el tiempo se cumpliera con Juan el Bautista para que Jesucristo fuera mostrado como el Mesías esperado. Por lo tanto, aunque hemos visto a Juan el Bautista en estos minutos que hemos caminado, yo no quiero que tú pierdas de vista a Jesucristo. Sería un error grave hablar de una biografía de Juan el Bautista y perdernos de vista que Juan el Bautista era tan solo un vehículo para que viéramos a Jesucristo. La biografía de Juan el Bautista, por así decirlo, tendría que tener un montón de notas de pie o footnotes donde dijera Cristo, 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 Cristo. Y no solamente las pies de notas al final de los libros como hacen, que por cierto a mí me gusta cuando me la ponen ahí mismo en la página, y no tengo que ir hasta atrás, pero Juan el Bautista, si fuera un libro, tendrías que tener como esto en la página y todo esto de pie de notas. Cristo, 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 Cristo. No podemos leer el relato de Juan el Bautista y olvidarnos que su tarea era preparar el camino, el corazón de aquellos que vendrían a escuchar del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿por qué es que Marcos inserta esto acá? ¿Por qué es que lo dice así? Bueno, quiero leerte lo que otro teólogo dijo que me ayudó mucho a conectar esto. Él dice lo siguiente, William Lane: esta historia está incluida aquí por Marcos para aclarar su afirmación de que cómo puede ser posible que Juan el Bautista ha resucitado. No es el Juan el Bautista. Pero también, ¿cómo puede ser posible que Juan el Bautista ha resucitado si le cortamos la cabeza y sufrió? Bueno, lo que hace la historia de Juan el Bautista y su sufrimiento es apuntarte al sufrimiento mayor de la persona mayor, y es Cristo. Por lo tanto, William Lane concluye, esto Marcos lo hace para apuntarnos hacia el sufrimiento y muerte de Jesús. Podemos maravillarnos y pensar cómo puede ser posible que este Juan el Bautista vivió de tal manera, con tanta convicción, con tanta obediencia, al punto de decirle: si no te callas de hablar, te cortamos la cabeza. Córtamela. Porque lo que tú estás haciendo es pecado delante de Dios. Y yo no voy a quedarme callado. Córtame la cabeza, mira, te la pongo acá, córtamela. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer esto? Pero nuevamente, no perdamos de vista que Juan hizo tal cosa porque tenía una convicción que el Mesías había llegado, que el Señor Jesucristo había llegado. Por lo tanto, aunque nos maravillamos con la vida de Juan el Bautista y su dedicación y su entrega, no te olvides que hay otro mayor. No te olvides que hay otro mayor glorioso que, siendo Dios mismo, perfectamente en todos atributos, en la persona de Cristo, en su divinidad, siendo perfecto, excelente, glorioso, no hay nadie como Él, descendió, se hizo hombre por ti y por mí. Y no simplemente fue que se hizo hombre, se preparó para ir a una cruz a dar su vida por gente condenada, por gente pecaminosa, por gente injusta como nosotros, siendo Él el mismo justo. Por lo tanto, que la vida de Juan te apunta al Mesías. Y precisamente hoy comenzamos la Navidad. Y la oportunidad de la Navidad, como todos los días debe ser un recordatorio del milagro de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo, de lo que celebramos en esta época, que recordamos todos los días de nuestra vida. El Jesús esperado, el Mesías esperado, nació siendo perfecto en toda eternidad con su Padre y con el Espíritu Santo en una gloriosa Trinidad. Se hizo hombre. ¿Cómo puede ser posible la llegada de este asombroso Jesucristo, el cual Juan el Bautista anunciaba? No te olvides de Isaías 9, 6 al 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Pero no pienses en Jesucristo en Navidad como un bebé. No pienses en Jesucristo en Navidad como un tan solo niño que necesita aplausos y regalos y atención. No pienses en Cristo en pañales. Piensa en esa realidad, porque fue un ser humano como tú y como yo, pero perfecto, divino, digno de adoración. Isaías conecta este niño con lo que realmente es este niño, porque luego más tarde dice ahí mismo en esos versículos: y la soberanía reposará sobre sus hombros. Si te quedaste en los pañales de Jesús o en el nacimiento del bebé Jesús
y te olvidaste de quién Jesús es, Isaías te va a recordar, no es cualquier niño. Y la soberanía reposará sobre sus hombres y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios mismo se encargaría de preparar un nacimiento como el de Juan el Bautista, porque detrás de este nacimiento de esta persona vendría el nacimiento del rey soberano esperado y anunciado y preparado por ese Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista vivió una vida comprometida por la causa de Jesús, porque él tenía claro que aunque él iba delante de Jesús, no era por su prioridad, sino era para preparar el camino del Supremo Salvador. Por lo tanto, ¿cómo se ve una vida obediente en nuestra vida? ¿Sabes cómo se ve en maneras prácticas? Nuestra vida debe reflejar una postura de segundo lugar, una postura de copilotos, una postura de siervos y una postura de discípulos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo y solo Cristo tiene el primer lugar. Porque Cristo y solo Cristo es el piloto. Porque Cristo y solamente Cristo es el siervo por excelencia. Y porque Cristo y solamente Cristo es el Salvador y Señor de tu vida. De vivir una vida obediente, créeme que será mucho más fácil vivir una vida entregada a Él. Que lo próximo que vemos en estos versículos. Cuando tú vives escondido en la persona de Cristo, cuando vives refugiado en sus alas, cuando tú vives bajo quien Él es y lo que Él desea de ti, entonces vas a poder proclamarle a Él con tu propia vida, aunque esto te cueste tu vida. Porque Juan el Bautista entendía muy bien cuál era su llamado. Juan el Bautista entendía muy bien lo que Cristo era y quien Cristo es. Él vivió obedientemente para Él, pero ¿sabes cuándo nuestra obediencia es probada? Cuando Cristo dice, te quito tu vida. Para Juan el Bautista fue esto, quizás para nosotros no va a ser esto, pero para nosotros va a ser, te quito tu ídolo. Ahora, nuevamente, yo no tengo eso en la pared, yo no tengo nada de eso en las paredes, tú puedes ir a mi casa y yo no tengo nada de eso, entonces para mí no es eso. No, los ídolos más severos son los ídolos de tu corazón, lo que escondemos ahí adentro. Y una vida obediente es una vida entregada, una vida que dice, aquí está mi vida entera, qué es lo que tú tienes que derrumbar para tú construir, qué es lo que tú tienes que quitar de mí. Comienza con mi orgullo, comienza con mi disposición de tener las cosas a mi manera. Bueno, eso es un ídolo y lo voy a quitar si es que tú dices ser mi seguidor. La vida de Juan el Bautista es un ejemplo más de lo que precisamente Cristo le había dicho a sus discípulos en Mateo 10:24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, como vimos, es decir, príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los de su casa? A Juan le tocó vivir que él no le iban a llamar Belzebú, como llamaron a Cristo. Pero Juan tuvo que vivir lo que Cristo mismo viviría. Juan dio su vida como Cristo dio la vida por nosotros. La diferencia de Juan el Bautista es que era un pecador. La diferencia entre Juan el Bautista y nosotros y Jesucristo es que Cristo, siendo el perfecto Salvador, entregó voluntariamente su vida. No lo mataron, aunque lo mataron. Lo mataron, sí, pero les entregó para ser sacrificado o condenado y entregado en una cruz. Por lo tanto, lo que la historia cuenta es cómo todo esto terminó. El rey Herodes no se quedó tranquilo con aquel que le fastidiaba su conciencia, con aquel que le recordaba lo que tú estás haciendo está mal, lo que tú estás haciendo está mal y lo que tú estás haciendo está mal. Él quería deshacerse de este hombre y más su señora, su esposa, Herodías, que estaba bien cansada, harta de este predicador. Estaba cansada que le recordara todo el tiempo que tú estás en pecado. Y eso no le agrada a Dios. Y tú, rey, no me importa que seas rey, lo que tú estás haciendo no es lícito, no te conviene, no te es permitido delante del Señor el que tú tengas a la mujer de tu hermano. Aún así, al rey Herodes no le importó esto. Y se casó con la esposa de su hermano.
Para todo esto, vemos que el texto nos muestra la tensión que había entre el deseo del corazón de esta mujer, Herodías, de asesinar a este hombre. Quería acabar su vida. Sin embargo, no le permitía por un tiempo. ¿Sabes por qué no se le permitía? Porque el rey Herodes todavía le gustaba un poco Juan el Bautista. Aunque lo fastidiaba, es común y chistoso, que le temía a Juan el Bautista porque era un hombre justo y santo y hasta un buen predicador. Porque el texto dice que le gustaba escucharlo. Y aquí lo que muchos han concluido es ver cómo la conciencia de un individuo se va perdiendo. Te puede gustar y disgustar hasta que llega al momento que tu conciencia, si no es calibrada por el Espíritu del Señor, la vas a perder. ¿En qué sentido? En que ya no te va a importar lo que te están diciendo. Y lo que va a hacer es buscar la manera de acabar con aquel que te está recordando que lo que tú estás haciendo está mal. Por lo tanto, llegó la oportunidad. Llegó la oportunidad de un cumpleaños del rey Herodes, donde había oportunidad y bien planeado por su esposa, conociendo a su hombre, le puso ahí al frente a su hija, a Salomé. Y le puso al frente a su hija para decirle, mira, hazme un favor, baila. Cosa que no era acostumbrada en aquel entonces, que la hija de alguien tan alto hiciera tal baile delante de esta gente. Pero esta mujer sabía muy bien que su objetivo no era simplemente ofrecer a su hija para que bailara delante de estos hombres, pero que ¿qué iba a conseguir con eso? La cabeza de Juan el Bautista. Para tener un buen plan, malo, la mujer, Herodías, lo que hace es poner a su hija en bandeja del hombre para que después pusieran en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Aquí está esto, pero dame lo que yo quiero. Es tanta la diferencia entre esta conciencia pecaminosa y no calibrada con la conciencia de un hombre temeroso de Dios, que Ken Hughes nuevamente hace un ejemplo de esto, es un comparable de esto, y yo creo que tú lo escuches porque fue interesante leerlo. Juan el Bautista y Herodes Antipas se encontraron en perfecta antítesis, es decir, en contradicción o en polos opuestos. Juan era estricto y sencillo. Herodes era extravagante y llamativo. Juan era justo. Herodes era un libertino. Juan era un hombre de inmenso coraje moral. Herodes fue un hombre que vivió sin tomar riesgo alguno por su falta de carácter. Juan fue un hombre que guardó su conciencia y perdió la cabeza. Herodes fue un hombre que tomó la cabeza de Juan y perdió su propia conciencia. Vivir una vida obediente es vivir una vida dispuesta a ser entregada por tener un carácter formado por medio de los años, aprobado, que lo que tú has probado en Cristo nadie te lo puede dar. Por lo tanto, nuestro aim, como se dice en inglés, nuestra meta, nuestro objetivo es trabajar en lo que en el día de la muerte tú no vayas a renunciar. Es trabajar en lo que nadie ve, pero Cristo ve. Es tener convicciones tan saturadas de la palabra que forman tu carácter de adentro, que en el momento de negociar las cosas que tú crees sobre la persona perfecta de Cristo y sobre cómo Él espera que tú vivas, tú vas a decir, yo no voy a negociar eso. Yo no voy a negociar vivir para la gloria de Cristo. Yo no voy a negociar entregar a aquel que se ha entregado por mí en una cruz. Juan el Bautista conocía muy bien el costo de seguir a Cristo. Y nosotros como creyentes no podemos como que jugar con qué significa seguir a Cristo. Yo creo que nosotros vivimos en una época donde el cristiano no toma en cuenta el costo de seguir a Cristo. No toma en cuenta lo que decir y ser parte de una iglesia. No lo tomamos en cuenta. Yo soy cristiano y eso es todo. Tú tienes que usar el costo. Como algunos, por ejemplo, si van a conseguir un trabajo, te pueden pagar tanto, pero te queda en Chicago. Tú no te vas a ir todos los días viajando a Chicago. No importa el costo, no importa lo que te van a dar. Tú no vas a ir hasta allá. Bueno, tú tienes que saber el costo de lo que significa seguir a Cristo. Porque nosotros no seguimos a Cristo porque la caminata sea fácil, sea segura, sea amena, ni porque tampoco somos aplaudidos por la cultura ni la sociedad. Nosotros seguimos a Cristo sabiendo que el llamado nuestro a seguir a Cristo comienza negándonos a nosotros mismos. Y hasta que tú no tomes el costo que es seguir a Cristo, permíteme decirte, vas a seguir pecando en áreas porque tú no has tomado el costo en serio. Pero por el costo que le costó a Cristo en la cruz, es posible
vivir para Él, tomando el costo de la obediencia, pero este costo de la obediencia fue comprado por alguien más. Entonces no es tomar el costo de la vida de obediencia y decir, wow, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, no sé, es difícil, pero lo tengo que hacer. No, es difícil, pero alguien más te ha dado lo que Él mismo te ha demandado. Él demanda obediencia, Él te entregó un corazón para obedecerle al Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo mismo le recuerda a sus discípulos, si alguien quiere venir conmigo, niegues a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. La pregunta no es si vas a perder tu vida. La pregunta es cómo vas a perder tu vida. Juan el Bautista decidió perder su vida, sabiendo que el texto continúa, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Tú queriendo guardar tu vida, queriendo guardar esas áreas que sabes que están mal, tú las quieres guardar y Cristo te dice, eso te va a llevar a la muerte. Eso te va a llevar a la muerte. Tarde o temprano te va a llevar a la muerte. A la muerte del gozo, a la muerte de la paz, a la muerte del contentamiento con tus familiares, a la muerte de relaciones contigo, a la muerte de todo aquello que es contra la paz y el diseño de Dios. Tarde o temprano va a oler a muerte. Ahora bien, hay una oportunidad de vida que vuela a vida, que vuela a vida. Hay una oportunidad en la matemática de Dios que aunque tú entregues tu vida está asegurada por Cristo. Por lo tanto, con esto concluyo. Jesús nació para morir. Murió para ser resucitado. Resucitó para ser ascendido a gloria. Y ascendió para interceder por su iglesia. E intercede por su iglesia porque regresará por su iglesia. Ese es el Salvador al cual nosotros servimos. Entonces, que tus días sean invertidos en una completa devoción a Jesús, porque Él y en Él tú has encontrado tu todo. Mira a Cristo. Mira que Él es el único valioso tesoro supremo, que ante todo lo que demande tu atención, que sea contrario a Dios, tú mires el costo y digas, esto es temporal, vano, no me va a saciar, pero esta persona en Cristo es eterna, me va a saciar, me ayuda, está conmigo. Por lo tanto, ¿cuál vas a escoger? Y todo comienza con que si tú no conoces a Cristo, tú vas a escoger lo malo. Pero Dios te puede dar la oportunidad de hoy mismo tú comenzar a ver que lo que más necesitas es a Cristo. Pero para el creyente que ya ha hecho eso por gracia, sigue siendo el mismo plan. Mira a Cristo en toda circunstancia difícil, compleja, y escoge. Que por obediencia, ahora puedes escoger obediencia. Que por obediencia a Cristo y su obediencia por nosotros, tú puedes escoger por gracia crecer y crecer y crecer. No seremos perfectos hasta llegar a gloria, pero sí buscamos crecer. Entregar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente hoy recordamos lo que Cristo hizo. En la Navidad celebramos el nacimiento con miras a la crucifixión de Cristo. Él nació para morir. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por mostrarnos un ejemplo de un discípulo que vivió para aquel que nos ha dado el ejemplo supremo. Y eres tú, Cristo. Y no simplemente nos diste un ejemplo, nos diste tu vida para por tu vida tener vida y seguirte en obediencia, tomando en serio el costo de nuestro llamado. Así que Padre, ayúdanos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.